Beatriz Berjón es psicóloga humanista y experta en TCA. Desde pequeñita ha percibido que a su alrededor, tanto adultos como personas de su misma edad, se sentían cómodos compartiendo sus historias con ella. Sin cuestionar mucho si esto era verdad o una ilusión, le ayudó en gran medida a que pusiese las relaciones personales en el centro de su vida. Desde que tiene memoria, le ha acompañado una profunda curiosidad por entender las reacciones, emociones y pensamientos de su entorno. Se imagina que de alguna manera le daba tranquilidad y satisfacción saber que encajaba con lo que otras personas necesitaban de ella. Aunque a ratos hubiese necesitado dejar atrás ese sexto sentido, reconoce que le ha llevado a ejercer la que para ella es la mejor profesión posible, la psicología. Desde los 18 años lo tuvo claro, aunque elegir esa carrera implicase mudarse a Madrid y dejar la vida que tenía en Zaragoza. Gracias a la confianza y al esfuerzo de su familia, su vida cambió desde entonces, y sin saber muy bien a dónde se dirigía, fue dando los primeros pasos en la profesión. En 2019 terminó el grado de psicología en inglés y media crisis existencial después se dio cuenta de que quería formarse como psicóloga general sanitaria en la Universidad Pontificia de Comillas. Esta formación lo cambió todo. No solamente tuvo la suerte de coincidir con un grupo encantador y conocer a amigas para toda la vida, sino que además confirmó la profunda admiración que tenía por la profesión. Venía a hacer un grado en una universidad pública cuyo contenido estaba sesgado a un único enfoque de psicoterapia con el que ella no resonaba. Descubrir en profundidad otras formas de entender y tratar el sufrimiento de las personas fue revelador. Según afirma, estos años resultaron transformadores. Desde entonces se ha formado en terapia focalizada en la emoción, un enfoque que profundiza en la comprensión y transformación de nuestras experiencias emocionales, y en trastornos de la conducta alimentaria, pues la complejidad de estos casos y el grado de violencia estética que sufren las mujeres fue lo que le motivó a profundizar en el estudio de estas patologías. Además, su interés por la práctica gestáltica y la terapia psicodinámica relacional nutre a diario su manera de trabajar, permitiéndose ofrecer una visión integradora y personalizada. Entiende el proceso terapéutico como una oportunidad para dar sentido a experiencias vitales, ayudando a lidiar con el malestar desde un lugar de crecimiento, amabilidad y autenticidad. En su corta, afirma, pero intensa experiencia, ha acompañado procesos de adultos, sobre todo en casos de ansiedad, depresión, TCA, procesos de ruptura, soledad y conflictos familiares, entre otros. Actualmente sigue formándose como psicoterapeuta integrativa con la intención de acreditarse como tal en un futuro cercano. Cada vivencia, lectura y sesión en terapia moldea y enriquece su mirada. Así, la dedicación no resulta un esfuerzo, sino una elección. Para ella, cada síntoma cuenta una historia, la propia, la silenciada, la castigada, la ignorada, la señalada, la aplaudida. Y le parece un privilegio poder escuchar cada una de ellas. Este viaje no hubiera sido igual sin la presencia constante de su familia, quien ha creído en ella desde el principio. Tampoco sin su pareja, a quien admira y quiere por acompañarle en cada altibajo de la profesión. Tal y como dice, me sostiene cuando no puedo verme. Haberle conocido ha sido la prueba viviente de que el cambio es posible en vínculos de amor y respeto. Pues nada, muy buenos días, bienvenida, y lo primero que te voy a pedir es que te presentes. Vale, bueno, pues yo soy Beatriz Berjón. Hoy me toca presentarme como experta en trastornos de conducta alimentaria. No sé si me encaja al 100% esto de experta, yo creo que sé cosas. Experta, creo que queda mucho. Estoy formada en TFE, terapia focalizada en la emoción, que forma parte de una especialidad concreta de la terapia humanista, centrada en la persona, centrada en un aspecto más emocional, más corporal de trastornos mentales y de las angustias que nos traen las personas. Trabajo aquí, trabajo en SBC, llevo unos añitos ya de experiencia en práctica clínica. Me encanta todo lo relacionado con terapia psicodinámica, terapia psicoanalítica. Yo estoy en ese proceso ahora mismo y bueno, me empapo de todo, así que eso. Y trastornos de conducta alimentaria ha sido como una fuente importante de lo que me he empapado desde que salí del máster. Pues con un interés muy genuino en entender esos trastornos que cada vez son más comunes y además es que llegan a consulta, o por lo menos así lo siento yo, no llegan como en el pico, porque en el pico ya recurren a servicios públicos
por suerte que existen, sino que ya llegan con sintomatología antigua de TCA. Entonces, siento que me ha venido muy bien toda esa parte de formación un poquito más profunda para entender de dónde viene esa problemática y bueno, estoy muy contenta, deseando como seguir indagando y que me lleguen más casos y poder seguir entendiendo de qué va esto. Pues bienvenida a este espacio y es un placer. Lo primero, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria y qué no es? Porque yo creo que hay un poco de mitología alrededor, vamos a diferenciarlo. Ya, esta es la pregunta seguramente que más me cueste. Un trastorno de la conducta alimentaria para mí se diferencia concretamente en que la sintomatología tiene que ver con una afectación en la forma de comer que directamente impacta en el cuerpo. Esto ya de por sí los clasifica, ¿no? Hace todo un grupo aparte. Entonces, ¿qué podemos encontrar en estos trastornos? Anorexia, bulimia, trastorno para atracón. Otro un poquito más sofisticado de hoy en día, que es el que hablábamos antes, avoidant or fearful intake disorder, como que cada vez vas cogiendo más miedo a los alimentos que supuestamente no son sanos, entonces te vas quitando y te quedas con lo mínimo bajo una coartada de lo que es sano, pero que al final es insano porque quizá no estás tomando grasas y eso en las mujeres es especialmente importante, las grasas saludables. Entonces... y el miedo, ¿no? Que detrás, que en el propio nombre también aparece, ¿no? Como la evitación y el miedo, ¿no? O sea, ni siquiera tal vez desde una conciencia de ciertos alimentos que puedan ser, que te puedan gustar o que te sientan bien al cuerpo, por así decirlo, ¿no? Hay un trasfondo de miedo, ¿no? Hay un trasfondo de miedo. Ya. Bueno, hay trasfondo de miedo, hay trasfondo de culpa, hay trasfondo de impulsividad. Sí, cuando definimos trastornos de conducta alimentaria como lo he hecho antes, tenemos que concienciarnos de que es la capa más superficial del sufrimiento de la persona. Claro. O sea, es ya ¿cómo decirlo? Como el último síntoma al que se ha agarrado su mecanismo, su cuerpo, su mecanismo, para decir, estoy sufriendo, no sé qué me pasa, necesito tener algo bajo control, sí, y lo coloco aquí. Y lo pongo aquí. Claro, pues es muy curioso porque por otro lado va a lo más primario, que es la alimentación, ¿no? Lo primero que hacemos como bebés es el tema de la leche materna, el alimentarnos, o sea, coges como último recurso lo primero, ¿no? O sea, sí, es bastante... Sí, es una mirada esa muy psicoanalítica. Me gusta. A veces me voy muy para allá. Y me gusta introducirlo ya porque todo lo que tiene que ver con el rechazo a la comida y el rechazo al cuerpo es el rechazo, como decías, a el vínculo más primario, ¿no? Como la leche materna, la teta de mamá, el primer rechazo. La primera diferenciación que se hace con 2 añitos, ¿no? Que tu niño te dice, yo no tengo niños, pero me imagino que será así, ¿no? Esto no quiero, esto no. Como un rechazo a la comida que en verdad es un rechazo a esos objetos primarios, objeto mamá, papá, tío, abuelo, quien haya sido, quien haya establecido ese apego de primeras. Entonces, sí, iba a decir también como sí, la primera diferenciación, ¿no? Sí. Al final, en la alimentación, al igual que tal vez en la forma de vestirse o demás, aparece el yo solo, ¿no? O el esto no lo quiero. Sí. Y ha sido muy habitual, ¿no? Forzar a los niños a comerse todo o comer X alimentos. Tal vez ahora nos hemos ido un poco a un polo opuesto, o hay personas que se van a un polo opuesto, pero para mí lo importante es entender que la comida tiene un papel central y lo ha tenido siempre en nuestra vida porque es normal, o sea, realmente estamos programados para que la comida sea algo central porque es lo que nos hace vivir. Pero claro, cuando alguna pieza, ¿no?, de ese desarrollo, digamos, está un poco salida, no funciona bien o está dañada, es muy fácil que puedan aparecer malas relaciones con la comida o con el cuerpo, como tú dices, que sí, luego se puedan desarrollar en un futuro, ¿no?, en un trastorno. Y cuesta mucho entender esta relación. Eso es
yo lo lamento mucho, me da mucha pena, porque me da mucha pena y al mismo tiempo no juzgo a esas generaciones que tienen una comprensión, como decíamos, superficial de la que hay que huir, en la que esto es un capricho, quiere estar delgada o simplemente está muy nerviosa y come mucho, es que le encanta comer, es que tiene un desorden, no lo entiendo, no tiene control en su vida. Yeah. No tiene que ver con esto. Claro. Tiene que ver con esto un poquito que cuesta mucho entender de como el pico máximo de sufrimiento, ¿no? Y que lo único que controla en su vida ahora mismo es lo que como, lo que rechazo, lo que entra, lo que no entra en mi cuerpo. Y de hecho hace mucho daño precisamente como la revictimización, ¿no? Estás haciendo esto porque quieres, nos estás haciendo esto. Claro. Son frases horribles, pero se escucha, ¿no? Como, ¿cómo nos estás haciendo pasar a la familia? ¿Cómo me haces esto? Yeah. Y que de hecho agrava, ¿no? Si ya hay una herida, si hay algo roto en casa, si hay algo roto en la seguridad con una misma, si hay una culpa, haciendo que este TCA sea más grave, esto lo agrava precisamente. Claro, porque creo que la dificultad, como tú dices, es poder ver que no se trata de la comida, que hay algo detrás. Entonces las familias se quedan en esa primera parte porque tampoco saben ver más allá, ¿no? Y seguramente la propia persona tampoco sepa ver más allá, ¿no? Porque el TCA se establece un poco como una capa de protección, muy entre comillas, ¿no? De todo el sufrimiento que hay detrás que de alguna manera no estás pudiendo manejar. Entonces, por lo menos manejo la comida, que es algo que tal vez sí que puedo gestionar, ¿no? Claro, a ver, pero yo entiendo que es que el origen efectivamente es muy superficial. Lo que decís, ¿no? Lo que se ve es como por el cuerpo, tu cuerpo se convierte en el campo de batalla, en el pico del iceberg hablamos de esta cultura, ¿no? Al final, de me comparo con otros. Ha cambiado, de hecho, yo creo que a nivel cultural la comida. Antes comías pues para alimentarte, para sobrevivir, ahora hay 1000 dietas, ahora los influencers van aquí a restaurantes. Entonces, claro, esto es el pico y pensamos que es superficial ahí, es que quiere estar delgada y es que quiere llamar la atención, no come porque no tal. Y lo que decís debajo, ¿qué hay detrás? No se nos ocurre pensar, ostras, si se está quitando un instinto primitivo básico, algo muy duro le está pasando. O sea, ¿qué te está pasando para que os imaginéis a vosotras mismas privándoos del sueño? No quiero dormir porque no me da la gana dormir. Claro. Punto. No, como esto no se lo estás haciendo a los demás, te lo estás haciendo a ti. Sí. ¿Por qué? Es mucho más profundo que te quites este instinto, ¿no? Esa motivación. Entonces, claro, hay que hacerse preguntas, ¿no? De qué función tiene, por qué, para qué más bien estás haciendo esto. Y esto es precioso, o sea, es horrible verlo en casos, pero es precioso de poder hacer ese trabajo con el paciente, de elaborar qué le lleva a... Esto para mí es una autolesión, realmente, autolesionarse de esa forma masoquista, o ya sea por exceso de ingesta, o ya sea por una purga restrictiva. Es que, de verdad, o sea, llega un punto como que se te caen los dientes, de lo que vomitas, se te daña toda la faringe, ingresos hospitalarios. El TCA es, dentro de los trastornos mentales, es el que más muertes causa en total, ¿no? Además del suicidio y la depresión. Esto no se sabe. Entonces, que nos sigamos quedando en la superficie cuando hay gente muriendo por esto, es como, qué lástima, ¿no? Qué pena. Y ojalá nos pudiéramos hacer más preguntas como, de qué se está culpando tanto, qué ha pasado en su vida. Eso es una pregunta que yo animo a hacerse con cualquier persona que tengamos al lado que esté sufriendo, que lo esté pasando mal. ¿Qué ha pasado en tu vida para que te hagas esto? ¿Qué ha pasado en tu vida para que este instinto, además ese instinto, es deseo, es disfrute, es unión familiar, es comunidad, la comida ya tiene todos estos valores alrededor. Entonces, para que te prives de esto. Así que... Y fíjate, Bea, estaba yo pensando como que importante poder detectar señales tempranas que también a uno mismo y también al entorno le puedan hacer ver, o por lo menos saltar un poco la alarma, ¿no? De aquí hay algo que no está yendo bien, ¿no? Porque hay tal vez demasiados mensajes
normalizados alrededor de la relación con la comida que no son sanos, y desde ahí se puede empezar o se puede estar empezando a desarrollar un TCA y en ese momento se puede pillar a tiempo, ¿no? Ahí estamos ahora. Yo creo que estamos justo ahí ahora, ¿no? Como yo lo que veo muchísimo es como la purga ya no es tanto, sí lo es, desgraciadamente en muchos casos, pero no es tanto socialmente el vómito o el dejar de comer, que eso lo es en la sombra, sino que más en redes sociales es el ejercicio extremo, en qué punto hemos normalizado hacer ejercicio fuerte todos los días sin ser atleta olímpico, ¿no? Como que tú puedes hacer ejercicio todos los días, pero ¿desde qué lugar? Claro. ¿Con qué objetivo? ¿Desde qué lugar? ¿No? Yo es lo que he empezado a ver mucho, ese ejercicio por compensación, de cómo voy a comer tal, o sea, y eso yo creo que sí que se ha normalizado. Compensando un miedo. Compensando un miedo. O sea, he comido y como he comido, ¿no? O para tener este cuerpo, que igual tu fisionomía no te permite tener ese cuerpo, pero tú has visto que quieres y puedes tener ese cuerpo. Claro, sí me planteo yo, es otro de los problemas, porque lo que comentamos, pues en un momento con anorexia, con bulimia, acabas teniendo pues problemas dentales, te quedas excesivamente delgada, pero con el ejercicio sí que hay una recompensa, entre comillas, ahí es que ahí sí que empiezas a verte bien. Está camuflado, a eso me refiero con TCA sofisticado, porque hoy en día... Y esto, pues, por desgracia, viene de influencias, ¿no? Como de las grandes influencers americanas, pues no quiero nombrarlas, pero hay una familia americana, empieza por K, Kardashian, que si ellas están delgadas, vamos a estar delgadas, que si ellas se hacen la operación de BBL para tener operaciones donde muchas mujeres mueren, me arriesgo y, no, como que todo eso llega y basta con que yo necesite tener algo bajo control y mucho sufrimiento para agarrarme a esta moda o agarrarme a esto que los demás quieren, a los demás es aceptado socialmente, pum, ya lo tenemos. No es aceptado socialmente con intentar controlar mi sufrimiento, venga de donde venga. Y ahí tenemos pues de repente quiero estar fibrada, pero no lo suficiente como para estar así bulky, estar cortota, pero estar fibrada. Entonces, ¿qué tengo que comer exactamente? Ya no puedo salir a cenar, ya no puedo tomar alcohol. Si no puedo tomar alcohol, entonces me quito fritos, me quito. Qué interesante este concepto de TCA sofisticado, ¿no? Me ha gustado porque... Me da que pensar. Sí, porque está muy encubierto y creo que efectivamente, como tú dices, las personas de cierta gravedad al final sí o sí acaban llegando, ¿no? a recursos donde, pues desgraciadamente, ¿no? de ingreso y demás, pero tanto hay de este TCA sofisticado hoy en día que el peligro para mí creo que es que como hay tanto, también se ve, casi está siendo como la norma, como si fuese ya lo normal, ¿no? Entonces, cuando ya no vives las cosas de esa manera, casi hasta te ves raro, ¿no? Sí. Entonces, es que tiene premio por parte de la sociedad que te dice que qué guapa y que qué esfuerzo y que qué bien, tiene premio tuyo, es todo, te metes en las redes y todos son, ¿no? Dietas de diferentes tipos, ejercicios para tal, es que es lo que vivimos actualmente. El otro día, a colación de esto, un humorista que me gusta mucho, Berto Romero, decía en su programa que agradecía ver películas antiguas para ver bocas de antes. Fíjate. Las bocas imperfectas, ¿no? Con los dientes, un labio fino, el otro, y decía... Pues como eso, ¿no? Como ver un trabajo ahora con faltas de ortografía. Claro. ¡Ay, lo ha hecho una persona, no lo ha hecho ChatGPT! Pues ver bocas imperfectas, pues ir a la playa y ver cuerpos imperfectos. Sí, que además, por desgracia, son la mayoría. Le llamamos normativo al cuerpo fitness, pero es que no es el cuerpo normativo. Es una esclavitud. Ese cuerpo normativo es una esclavitud porque, y más nuestros cuerpos femeninos cambian todos los días. Nuestros cuerpos cambian todos los días. Todos los días, claro. Con el parto, más hinchado, menos hinchado, con las hormonas, nuestros ciclos hormonales. La menstruación, sí, todo eso. Claro. Entonces, si nos empapamos de esta normatividad, vamos a caer. Basta que tengamos ahí como alguna fuente de angustia, que la palabra es desplazar, realmente, ¿no? Que lo desplacemos a, pues ahora quiero cambiar esto. Pues ahora, inconscientemente, me voy a hacer esto para sentir que tengo algo de control. Estamos generalizando, ¿vale? Cada caso tiene un nombre y una apellido. Claro. Estamos generalizando, pero... No, pero en relación con esto sí te quería justo preguntar, porque uno de los temas que quería sacar es que normalmente las mujeres tienden más a lo que son TCA, por lo que hablamos de anorexia, de bulimia, pero es que en este caso los hombres también están con el rollo fit a tope, ¿no? O sea, en lo que es este movimiento están muy metidos, incluso a veces más. Sí, se podría diferenciar desde luego.
¿Qué TCAs afectan más a mujeres? Ahora de nuevo está volviendo, por desgracia, toda la racha de la delgadez extrema por el maldito medicamento para la diabetes. Sí. Que ha patrocinado, que esto es una aberración, es una desgracia, es como el mundo ha perdido cuando Serena Williams anuncia este medicamento abiertamente. Entonces, las mujeres ahora, de nuevo, hablo de los últimos 3 años, ¿no? Está volviendo esta moda, ya no tanto fitness, ahora ya queremos volver a ser pequeñitas. Y los hombres sí que entre ellos, ¿no? Como lo que socialmente está aceptado es, bueno, pues estar fuerte, ser robusto, pues estar fuerte pero no mucho, ¿no? Pero tener ahí una buena percha, no sé, sin ser hombre me cuesta hablar con un poco más de aplomo sobre esto, pero tiene su presión. Claro, y que son todos los valores que van asociados a esas imágenes, ¿no? Porque si tienes esta imagen, ya automáticamente eres tal, ¿no? Y si eres de esta manera, eres tal. O sea, además está muy unido a la identidad, como si estuvieras intentando crear una identidad en ti mismo a través de tu imagen y que no tiene nada que ver, ¿no? Al final el quién eres no tiene nada que ver con lo que aparentas o el cuerpo, ¿no? Y sin embargo la identidad se coloca... Es que lo hemos convertido en moda. Antes la identidad era la moda, el cómo te vistes tal que dice mucho de ti, pero es que ahora lo ves hasta en las revistas. Se lleva el cuerpo Kate Moss, vuelve la delgadez, efectivamente. ¿Cómo que se lleva? Quien tiene pecho lo tiene, quien no, quien tiene más caderas, todo que se lleva tal cuerpo. Me parece tremendo. Y bueno, no es comparable porque, o sea, también sufren, ¿vale? No vamos a silenciarlo, pero para mí no es comparable. La violencia que vivimos, es violencia que vivimos las mujeres en este sentido, que lo vimos con los carteles, ¿no? Una mujer a la que le cambian el cuerpo para que la propaganda de bikinis de verano salga delgada. La talla 38 ahora es una 36 o una 34, ¿no? Ya he visto fotos de la 38 de antes, es una 36 ahora, no sé qué. Es violencia. Es violencia, eso. El medicamento, ¿no? Cosas que se están normalizando y eso afecta directamente a las mujeres. Sé que a los hombres siento que es más entre ellos, es un tema más entre su comparación intra-hombre, ¿no? O mejor dicho, sí. Y con mujeres ya es como, bueno, pues la presión social, que ya no os quiero ni contar si esa presión, si esos valores están en casa también. Claro. Es casi imposible que teniendo un sufrimiento no se desplace a un TCA. Tal y como está funcionando el mundo ahora, tal y como nos está violentando el mundo ahora las mujeres, y si encima en casa mi madre me pregunta, me mira, me hace la radiografía y me halaga también cuando adelgazo. Igual yo he adelgazado porque me he puesto enferma o porque me he deprimido, y me lo aplaudes. ¿Qué tipo de refuerzo es ese? Claro. Ahí es a donde quiero yo llegar, porque hemos tocado eso, lo que es la puntita del iceberg, hemos hablado de cultura, de cómo todo esto nos mueve, y ahora es de lo que quiero que charléis, ¿no? De qué hay debajo de todo esto, ese sufrimiento del que habláis, cuál es el núcleo duro de esta enfermedad. Sí, bueno, en cada caso, cada caso coge el TCA con una función muy concreta. Por eso a mí me gusta decir que cada caso de TCA tiene un nombre y un apellido, porque cumple una función en la vida de la persona. En la formación, un profesor, y esto me gustó escucharlo para entender estas palabras, un profesor que nos contó que tenía un caso de una chica que tenía bulimia y bueno, tenía esta chica en concreto, tenía muchos problemas con el padre, el problema estaba ahí, lo enquistado estaba ahí. Y cuando vomitaba, no tiraba de la cadena y dejaba el vómito ahí. De forma que cuando llegaba su padre, en el baño que utilizaba el padre, lo veía. ¿Qué está diciéndonos ese síntoma? ¿Qué está diciéndonos ese síntoma? No lo sé, no era mi caso, ¿no? Pero que no puedo más, quiero enfadarme contigo, quiero hacerte sentir mal, quiero recriminarte tantas cosas que no puedo recriminarte con palabras, que te recrimino con esto, que es asqueroso encima, ¿no? Como, toma. Entonces, esto es un caso, ¿no? Pero en aspectos generales, por si sirve,
La anorexia está muy relacionada con rasgos de personalidad de perfeccionismo, control, exceso de responsabilidad en etapas muy tempranas. Generalizamos hermanas mayores, cuyos padres han trabajado, se han tenido que hacer cargo de hermanos pequeños. Claro, que adquieren más ese perfil que tú estás diciendo, ¿no? Exacto. Claro. Sí, eso sí que hay una gran generalidad con temas de anorexia. Bulimia, mucho más relacionado con impulsividad, sensación de situaciones que se me escapan de control, sensación como de un sufrimiento no identificado que no podemos evitar desplazar, ¿no? También, en mi opinión, está muy relacionado con este circuito adictivo, ¿no? Como quiero comer, pero sé que a corto plazo me va a sentar muy bien, cuando como todo está bien, todo está en silencio, qué placentero, pero luego es instantáneo, ¿no? Como me pego un atracón y en los 5 minutos fuera todo. O me mato a hacer ejercicio. O al día siguiente no como nada. En la siguiente semana no como nada. Compensar, ¿no? Son distintos tipos de compensaciones. Sí. Los más con lo adictivo, con lo impulsivo, también con lo restrictivo. Me prohíbo, que al final, ¿no? Lo acabo... todo lo que reprimimos acaba buscando una salida. Se la demos o no. Sale por algún lado. Sale por algún lado. Se la demos o no. Entonces sale por ahí, pero luego interviene mucha culpa. Claro. Culpa, remordimiento, que igual la culpa en la historia de ese caso de esa persona tiene que ver con otro asunto relacional. Relacional, hablo de vínculos. Sí. Pero no lo sabe, no lo identifica, no lo puede procesar todavía. Entonces la culpa la alivia directamente de esa manera. Claro. Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. No deja de ser como la terita y la herida, ¿no? Como la costra y volver a quitarme. Sí. Claro, y no sé qué piensas tú, como si hubiese también una incapacidad de poder gestionar estos asuntos, porque tal vez nunca has tenido espacio para hacerlo, ¿no? Hablabas antes de hermanas mayores o de personas, ¿no? que perfeccionismo, control, exigencia, imposibilidad tal vez en el entorno o por uno mismo, una combinación, Sí. Da igual, pero sí como que no ha habido posibilidad de generar una salida sana a todo ese contenido emocional, ¿no? Sí. Entonces, claro, como tú dices, como tiene que salir por algún lado, pues tal vez por aquí sí puede salir, pues por aquí sale. Y como encima, unido a lo que hemos dicho antes, está reforzado a nivel cultural todo el tema de la imagen, encima crees que está bien, porque es positivo hacerlo de esta manera. De hecho, me atrevería a decir que se tiene que sentir como incluso excitante, como wow, qué capacidad, lo he conseguido, y encima me dicen, y encima me miran. Estás profundamente triste, en el fondo, profundamente sola y profundamente deprimida, seguramente. Pero hay algo ahí como de que se te hinche el pecho, ¿no? Y encima mamá me dice que soy capaz de todo, que estoy guapísima, que me como el mundo. Sí, estos son casos muy tristes de un trauma de base relacional complejísimo. Y no sé qué piensas también, a mí me llama la atención como el círculo vicioso que hay relacionado con el control, ¿no? Porque vuelcas, digamos, hemos dicho, tanto tu identidad como la capacidad, entre comillas, de gestionar emociones a través, ¿no?, de la alimentación y todo lo que vuelcas ahí, en momentos te sientes capaz, porque, oye, haces ciertas cosas donde eres capaz de llevarlo a cabo, pero tan pronto te pasa eso como te pasa lo opuesto, que es que ves que no puedes conseguir lo que quieres, no porque no puedas, sino porque la realidad es que no tenemos ese control sobre nuestra estructura corporal, es la que es. De hecho, por ejemplo, el peso está controlado en su mayoría por factores genéticos, o sea que esto está muy comprobado. Entonces, están metidos como en un círculo vicioso de necesitar controlar, pero como realmente no controlamos nada, constantemente... No, y lo que hablamos, que además parte de lo que quieres controlar en el fondo es igual que mamá me haga más caso, que no me digan cosas tan feas, y lo estamos llevando al plato, pero que es que lo que quiero controlar no lo puedo controlar. Es una fantasía de control, precisamente. Además se ven estos casos como cuando llegan al objetivo de peso o al objetivo estético, si nos lo llevamos a lo sofisticado, al deporte, a la musculación, siempre quieren más. Claro. Siempre quieren más. O inconscientemente
la cagan un poquito para seguir controlando. Claro. Que esto también, por eso de ahí la fantasía de control, que en verdad es estar distraído inconscientemente, no por culpabilizar absolutamente a nadie, estar distraído inconscientemente para no afrontar y ver lo que en el fondo... Por imposibilidad. Claro. Sí, y hay algo también que me gustaría aclarar, a ver si vosotras estáis de acuerdo también, que es que el TCA es una parte de nosotras, es una parte, ¿vale? No somos en casos muy graves, esa parte se ha apoderado de nuestra salud, se ha apoderado incluso de cómo vemos el mundo, de cómo vemos las relaciones, porque de repente estas personas empiezan pues, como a renegar de los demás, a renegar de los vínculos, a aislarse mucho. Claro. Por eso digo que es una parte que se apodera de tu salud, que se apodera de lo sano que hay en tu vida. Y para que se entienda esto, me gusta poner ejemplos porque siento que me explico mejor. Tuve una paciente que no tenía la sintomatología de TCA activa, pero sí otras relacionales. ¡Qué sorpresa! Entonces, estuvo en un proceso de oposición y ella, fue precioso como nombró la oposición, el proceso de opositar, como un TCA. No era un TCA, pero es... te tienes que levantar a las 7 de la mañana, no puedes descansar, solo descansas para ir al baño, comes en media hora, esto te lo tienes que saber letra por letra, sabemos cómo funciona la oposición. Entonces, esa es una parte de ella que buscó controlar un sufrimiento que no me voy a mencionar, que estaba ocurriendo en segundo plano, y lo puso en la oposición y nombró el opositar como el TCA de nuevo se apodera de mí. Justo. Y de nuevo, más adelante en la terapia, una relación con una pareja que le decía lo que tenía que hacer, que la criticaba, que un poco indirectamente le mandaba este mensaje de ¿quién eres tú sin mí? Se lo llevó y ella me dijo, me está pasando esto. Y tuvimos que explorar, vale, ¿qué otras cosas te están pasando? ¿Cómo va este tema? ¿Cómo te estás relacionando con esta persona? Y ahí salen estos mandatos que dan de comer a la parte de TCA. Eso es. Dan de comer. Nunca mejor dicho. Entonces se apodera, ¿vale? Y me gusta que esto se entienda para que haya algo de alivio, para que haya algo de esperanza. Vale, que no estoy enferma totalmente, que hay una posibilidad de que pueda salir adelante, que cuando yo tenía 15 años me reía, salía con mis amigas, quiero recuperar esa parte de mí, necesito recuperar esa parte. Cuando hablan de la que yo era, quién era yo antes, me echo de menos, esa parte está así, así. Y fíjate que a mí me surge la pregunta, que es opuesto a lo que tú estás comentando, de si realmente una persona se puede curar de esto, porque esa vivencia, muy buena ¿no? Pregunta, sí. Claro, o sea, esto pasa a veces en los tratamientos, se maneja mucho la parte física, ¿no? La parte de la alimentación, y entonces digamos que la persona como que toma mucha conciencia de esa parte, pero la focaliza tanto en la alimentación, que es lo que estamos hablando, que te olvidas del mecanismo de fondo, que es aplicable a cualquier otra área de tu vida. Que puede migrar, ¿no? El síntoma, claro, que migra, como tú dices, migra a la oposición, migra a mi pareja, migra a otros lados. Y por un lado la pregunta, ¿no? De entonces realmente cuándo una persona se puede recuperar de esto, y si algo permanece en esto de hay una parte de mí que tal vez siempre va a tener un poco esa vulnerabilidad, que no necesariamente tiene por qué ser algo malo o un mensaje catastrófico, pero bueno, tal vez hay que entender que tal vez una parte de ti, por esa asociación tan potente que hizo durante mucho tiempo, siempre va a permanecer ahí, como una parte de personalidad más que tal vez tampoco te gusta, ¿no? Esta perfeccionista. Oye, pues tú tal vez en un tratamiento no te quitas de ser perfeccionista, pero lo puedes suavizar, puedes aprender a verte ahí, puedes, ¿no? Sabiduría. Sí, claro, utilizarlo a tu ventaja en vez de que te utilice ello a ti. No sé, ¿qué piensas? Pues que es todo un debate y es la gran pregunta. En la formación que recibí, creo que eran de las primeras preguntas que nos hacían para ver de dónde partíamos. Pasa una cosa de la que no nos podemos olvidar, ¿vale? Y es que la comida y los espejos están todos los días de nuestra vida. Tú puedes quitar los espejos de tu casa, pero paseas por la calle y te ves en los puñeteros reflejos todo el tiempo.
y puedes levantarte por la mañana, pero si quieres funcionar tienes que desayunar. Entonces, esto complica las cosas, porque si tú quieres dejar de fumar, que también sería muy complicado, podría funcionar también como una adicción, puedes elegir con quién te rodeas, con quién no te rodeas, si sales para un brunch, para desayunar, o si sales para unas cervecitas en una terraza y ahí ya estás, ¿no? Entonces, eso más o menos se puede elegir, pero no puedes elegir no comer. Ya. Entonces, partiendo de la base de que esto lo dificulta mucho, se trata de que podamos ir a lo que realmente te está haciendo sufrir, que no es la comida, ¿no? Para que la comida no sea el enemigo, para que sea la gasolina, la gasolina de tu día. Poder verlo con ojos amistosos, cuando ha habido un caso muy grave. Yo no soy optimista en este sentido. Cuando ha habido un caso muy grave, va a haber una parte de ti que te diga, esto tiene más que ser normal, no te comas 20 frutos secos, cómete 10 porque te vienen bien y son sanos y lo sabes que son buenos para ti. ¿Y qué más le vas a pedir a esa persona que ha estado ingresada a punto de morirse con una vía que es capaz de comer ahora frutos secos? ¿Qué más le puedes pedir? Entonces, como la comida está, ese síntoma va a estar, el tema es cómo nos vamos a relacionar, cómo podemos cambiar la relación, ya que otras relaciones en el fondo se están cambiando, otras relaciones primarias, otros vínculos, otros aspectos fundamentales se están reparando, se están cambiando. Estamos hablando aquí muy generalmente, claro, es inevitable de qué aspectos fundamentales de los vínculos es caso a caso, caso por caso, ¿vale? Pero sí, es todo un debate y me gusta porque en terapia siempre me han dicho que no se trata de... Es mentira que tú tengas que cambiar entera, es moverte un par de casillas, muévete un par de casillas, claro. ¿no? Un par de casillas. Eso es fantástico. Claro. Porque también es perfeccionista y también es autoexigente y también es una fantasía de control, es decir, esto no me va a pasar nunca, quiero ser otra. Justo, por eso creo que es tan importante ajustar el objetivo antes de empezar, ¿no? O por lo menos a medida que avanza el proceso, ¿no? Pero sí que esa exigencia también se va a volcar seguramente en el proceso terapéutico, ¿no? No, y que entiendo que en momentos complicados de tu vida, esto es como lo que se habla siempre del cauce del río, ¿no? De yo lo puedo modificar con terapia o lo que sea, pero si hay tormenta se va a desbordar por el cauce. Entonces yo entiendo que al final estos pacientes, como es lo que han aprendido a hacer ante el desbordamiento, igual en momentos difíciles siempre van a recurrir un poco a eso. Sí. Eso es muy importante, anticipárselo a las personas. Claro. Esta es tu salida. Cuando te pasa esto, algo de fondo que no has identificado, que no has procesado, que yo te voy a ayudar a ver y a entender, pero necesito que sepas que este no es el problema, que esto es tu síntoma. Tu síntoma, ¿no? Como otro síntoma puede ser estoy durmiendo, me despierto mucho por la noche. Vale, eso ya socialmente lo tenemos más aceptado a algo me preocupa. Justo. Vale, pues vamos a asociarlo también de la misma manera. Si tú te vas a este síntoma, como esta paciente, que súper lúcida, me la quiero un montón, esto con este chico, es verdad, es que me trata como si yo no fuera nadie a su lado. Claro, como si no fueras nadie. Y se te despierta justo el pensar cómo haces la compra, qué comes, estás dejando de comer, ¿vale? Como creo que eso da una sensación de control muy sanota, de nuevo, muy funcional, para que puedas, si has terminado el proceso terapéutico, hacer ese rebobino. Venga, ¿qué me está pasando? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué no he pillado? Justo. ¿Qué no he visto? ¿Qué no he identificado? Y puedes hacer algo diferente, eso que en el fondo es de lo que se trata alguien que ha terminado un proceso terapéutico. Como, no es que no me pasen cosas que no me afecten porque justo con cariño, la vida, no, sino hacer algo diferente con algo que ya he aprendido y con una manera más amable incluso de tratar mi síntoma. Claro, cambiar la forma de relacionarte con ello, darte cuenta de cuándo está pasando y poder tener los recursos suficientes de elegir una opción diferente, ¿no? O por lo menos recular a tiempo, ¿no? Exacto, que no es nada fácil, ese proceso puede llevarte, no sé, como una vida. Es que estás aprendiéndote a relacionar con algo que es, pues eso, como lo que hablamos al principio, tan primario, tan innato, tan cotidiano. Claro. Aprendes a relacionarte con esto, viene y va.
Mínima la relación con la comida, si has pasado por esto. Mínima. Sí. Hemos hablado ya un poco más del tema eso, delgadez, purgas y demás. Me gustaría abrir un poco un hueco, aunque al final lo que hablamos, el patrón es el mismo, viene lo mismo, pero supongo que es de diferente manera, a los atracones, a ese me como las emociones. O sea, ¿qué pasa cuando es al revés de como, no paro? Incluso empiezo a engordar, y he leído en ocasiones muchas veces que este tipo de perfiles muchas veces buscan como ese engorde o que ese cuerpo deforme por tema de abusos sexuales, que llegan a rechazar como tanto su cuerpo que no se quieren ver atractivos. Estamos abriendo como un melón distinto y me gustaría comentar un poco eso, la sobreingesta. Se ve, ¿no? Se ve como mi TCA tiene una función, claro. Tiene un para qué en mi vida ahora mismo. No estoy desdibujando mi cuerpo, deformándome en cuanto a delgadez o en cuanto a una obesidad, porque sí. ¿Quién se hace eso porque sí? ¿Quién se hace eso por capricho, que se puede ver desde fuera? Sí, totalmente. Qué bien que lo nombres, porque no se suele explorar. Y hay mucha vergüenza también asociada a estas experiencias abusivas, a estas vivencias abusivas. Entonces, o no se menciona o no se explora y está ahí actuando en segundo plano más que nunca. Entonces, sí, ¿no? Como no pude controlar, yo hablando un poco como me pongo en esa situación de ese paciente, ¿no? No pude controlar esa escena, no pude controlar ese acto abusivo. Y lo que controlo ahora es esto, es que a mí nadie más me vuelva a mirar de esta manera, que a mí nadie más, que me tengan asco, que no vuelvan a mirarme de esta forma. Eso es lo que controlo. Y bueno, ya hablando ya como un poco en términos psicoanalíticos, es mucho más fácil atender a un sufrimiento de dejar de comer o de formarme a mí misma, que atender al sufrimiento de que hayan abusado de mí y seguramente no me hayan defendido. Porque esta es la otra cara muy perturbadora de los abusos, y es que no haya habido, y ya no os digo más si es en infancia, que no haya habido una buena defensa. Que no haya habido una protección, alguien que proteja. Te pasa esto, vamos a poner una denuncia, esta persona lo va a pagar, a ti esto no te va a volver a pasar, y yo estoy aquí, cariño, para que esto no vuelva a pasar y lo que necesite. Sí, hay mucha desinformación también en relación a los abusos, y además una característica muy habitual que fomentan los abusadores en las víctimas es justo que se crean que es su culpa, o que por lo menos que han participado e incluso que lo han querido. Sí, y que lo han disfrutado. Que lo han disfrutado, que lo han querido, que lo han mantenido, bueno, que han tenido algo que ver. Porque claro, de esa manera la persona no va a buscar ayuda, que eso es justo lo que quiere el abusador, no va a buscar esa ayuda. Entonces, también por eso se ve mucho en estos perfiles de TCA donde se hacen tanto daño al cuerpo, ¿no? Por esta sensación que tú dices de que ya no me vuelvan a mirar, que sientan asco, porque además como se sienten responsables de haber tenido que ver con el abuso, que es abominable, pues claro, algo tienen que hacer ellos para que también no les vuelva a pasar, ¿no? Es como... En estos casos, que bien está justo este caso que tú describes, ¿qué sería especialmente importante aquí, ¿no? Que la persona tenga una relación suficientemente sana con el enfado. Claro. Con el enfado. No, como, no, esto no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con que tú eres una mierda de persona, tú eres un desgraciado. Pero si antes, ¿no? Si en etapas muy tempranas, si yo si he cometido errores y a mí me han hecho saber que los errores que haya cometido que no, que son mi culpa y que son mi responsabilidad. Hablo de cosas banales, ¿no? De cosas banales, pero donde esa hermana mayor es que tú deberías, es que tienes que espabilar, es que pues tú verás qué has hecho para que te deje tu novio. Pues tú verás, claro. ¿No? Como ni siquiera exploro, ni siquiera tengo curiosidad, ¿no? Como para conocer realmente qué le ha pasado a mi hija o a mi amiga. Directamente ya culpo. Entonces, si eso ya está cocinándose, cuando nos pase, cuando ocurra este hecho traumático, nos vamos a ir ahí. Por supuesto. Entonces, por eso la importancia, de nuevo, no es un síntoma superficial, sino que tenemos que explorar toda esta base
pues, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra base? ¿Cómo nos llevamos con la culpa? ¿Cómo nos llevamos con el enfado? ¿Cómo nos llevamos con ponerle a cada uno, oye, lo que ha hecho, lo que no ha hecho? Y ojo, no hablo de cada uno, o sea, que nos equivocamos todos, que la culpa que pueda ser responsabilidad también, ¿no? Sí, que sí. podemos transformar, pero sí que nos hayan enseñado a eso y para que cuando ocurren situaciones así se pueda trabajar. Se pueda trabajar con el adolescente, se pueda trabajar con la persona y no hagan algo todavía más traumatizante, que es autolesionarte tú. Autolesionarte dejando de comer, haciendo daño a tu estómago, eso. Sí, al final es lo que decimos, mi cuerpo, mi campo de batalla. Luego, ¿qué le vemos también eso tan interesante a la comida? En muchas ocasiones que lo hacemos como regulador emocional. Entiendo que igual también por esa recompensa, ¿no? A corto plazo de, bueno, pues estoy nervioso, me como un pastel, o estoy tal, abres la nevera y te comes todo lo que pillas. O sea, ¿cómo hemos aprendido a regular las emociones a través de comer? Sí, es accesible, es instantáneo, es lo fácil. Ya no os digo nada si encima en mi casa se hace así, si no nos autorregulamos, si no me pillan, ¿no? Si no me pillan a mí diciendo, bueno, pues he tenido un mal día y ese he tenido un mal día no lo pillan como algo le pasa, claro, vamos a hablarlo, ¿no? Sino como que eso te quedas solita en haber tenido un mal día y en estar triste y te quedas solita en eso, entonces tú aprendes formas o que te han enseñado o que has visto o que no te han enseñado, pero tú has comprobado que funcionan, que es cómo. Y hay algo en comer, es que es instantáneo, ¿no? Yo creo que como si tengo un problema, deja de importar, este momento dura poco, pero sabe muy bien, sabe muy bien incluso el momento. Es un antidepresivo, coger esto con un montón de pintas, es un antidepresivo instantáneo y el hecho de que haya más de eso en la sociedad nos hace preguntarnos, ¿estamos deprimidos entonces? Si es un antidepresivo instantáneo, ¿qué nos pasa para necesitar, ¿no? Como, sí, ¿no? Porque la comida está muy relacionada con el deseo y si hay muy poco deseo y muy poca satisfacción, muy poco placer en tu vida, la falta de placer, la falta de deseo, es un momento depresivo en tu vida, que la comida te saca ahí unos segundos. Entonces, ¿cómo estamos? Qué pregunta, ¿no? Tan importante, ¿Cómo sí. estamos para que esto...? Y además, como dices, además de todos estos factores contextuales, es que, claro, la comida, como hablábamos antes, está... es algo ancestral, es algo de nuestra supervivencia y entonces, claro, nuestro cerebro está orientado hacia la búsqueda de comida con ciertos componentes como puede ser la glucosa. Claro, en su día era para buscar frutas, no para buscar una tarta. Entonces, claro, tu cerebro cuando comes siente placer porque lo que quiere es que vuelvas a comer. Entonces, realmente tiene un sentido a nivel de supervivencia que tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa que, claro, cuando se saca, ¿no?, de contexto eso, claro, el cerebro te va a producir placer al comer. Entonces, como tú dices, si por lo que sea hay una falta o esta pregunta tan importante que dices, ¿no?, hay más depresión en el mundo o nos está faltando placer en nuestra vida, disfrute, es muy fácil compensar con algo que además, como tú dices, es fácil, rápido y accesible. Y es más, es que encima la industria de la alimentación aprovecha estos mecanismos del cerebro que como van a priorizar esos alimentos, que tienen o más azúcar o más sal, ¿no?, de estos que nuestro cerebro busca, pues nos están haciendo adictos fácilmente, muy fácilmente a la comida utilizando el mecanismo de nuestro cerebro que es primario, que lo que nos hace es buscar fruta. Que yo recuerdo cuando estaba embarazada que te entran como más ganas de comer cosas dulces, que siempre tenía un nutricionista amigo que me hacía mucha gracia, que siempre me decía eso, ¿no? Dice, Sofía, tú piensas que tu cerebro te está pidiendo fruta, no te está pidiendo tarta de chocolate y bollos. Claro, porque yo decía, no, tarta, chocolate y bollos. Pero porque tu cerebro va a eso que tiene más glucosa porque interpreta que eso te va a sentar mejor. El cerebro no entiende. Y a mí me servía mucho eso, entender qué es lo que mi cerebro me podía estar pidiendo y no tanto lo que a nivel social podía estar disponible, ¿no? Sí. Entonces, bueno,
el cerebro tiene sus mecanismos ahí para ayudarnos, lo que pasa que fuera de contexto, Sí. pues se vuelven insanos. A ver, a mí me encanta lo que has lanzado tú, que es un poco la industria, o sea, qué papel está jugando la industria alimentaria, la del fitness y todo, al final en todo esto. En todo, pues que se aprovechan, son los clientes perfectos, son las personas adictas y las personas con problemas de alimentación, son los clientes perfectos, porque son personas que van a consumir mucho de esos productos y encima que no tienen fácil salida. Entonces es horrible, ¿no? Pero Y claro, una persona, bueno, pues que tiene toda esta base de vínculos, ¿no? Tiene un sostén, tiene sostenes emocionales en su vida, puede llegar a entender, ¿no? Y puede cortar un poquito, Claro. puede cortar la tarta y pasarse a la fruta. ya, Pero una persona que no tiene este sostén, justo. el sostén al final del día es la pizza, es Claro. la tarta, es la fabada, lo que más te guste, lo que más te alivie. Y por eso a mí personalmente me desgarra un poquito cuando lo traen con culpa, cuando lo traen a consulta como necesito que me quites esto. Ya. Me pregunto, a ver, ¿cómo me vas a pedir que te quite lo único que te sostiene en tu día, Justo. a lo largo de tu día? Que puede sonar dramático, pero es que es verdad, Ya. ¿no? Si estás en una familia y pues, ¿no? Es un ejemplo solo, pero tu pareja está con los videojuegos todo el día, tú has trabajado, has currado todo el día y te toca el baño, la comida, la cena, peinarle al día siguiente, cambiarle la mochila, tú cuando termine eso y se haga el silencio, lo que vas a hacer es buscar esta sensación, Claro. aliviarte. Entonces, claro, no vamos a pedirnos más no vamos a quitarnos más todavía. Sí. ¿Vale? Yo entiendo, te hace sufrir, lo pasas fatal, no quieres engordar más, no quieres al día siguiente. No, me dicen, ya no sé si yo me entiendo, pero es que me veo fatal. Vale, dame tiempo. Sobre todo Dame yo, tiempo. a mí me gusta mucho la metáfora de que antes de quitarte la muleta que te ayuda a andar, tienes que o aprender a andar o coger otra muleta que sea mejor. Efectivamente. Sí, pero no te la puedes quitar porque te vas a dar una leche, ¿no? Te terminas de romper el pie. Claro. Así que sí, de nuevo, la importancia de lo que está, de cómo están los vínculos en la vida, ¿no? Es que bien que vayan saliendo estos ejemplos para poder ir asociándolo y quitarnos culpa, quitar culpabilidad. Con bulimia hay muchísima culpabilidad, con atracón hay mucha culpabilidad. Es los síntomas, yo, bueno, me gusta, no es, seguramente, esto no es mío, ¿no? Pero me gusta verlo como la manera que encontramos de aliviar nuestras angustias, aliviar la angustia de vivir. Por el hecho de vivir, eso ya viene con un paquete. Entonces, estás encontrando esta manera, no te gusta, ya lo sé, te ves mal, lo pasas mal, pero no te la puedes quitar y quedarte en el vacío y quedarte en el sufrimiento, quedarte en has tenido un día de mierda, pero te jodes y quítate esto también. Justo. Hostia, qué desespero. O sea, vuelve a ser una autolesión. Vuelve a ser una autolesión psicológica, exactamente. Sí. Vuelve a ser algo agresivo, que seguramente como evolucione en algo todavía más agresivo. Justo. Al día siguiente te atraques 2 veces. Ya. Entonces, tiempo, paciencia. Tiene otros ritmos este problema. Y ya para recoger así un poco y ir cerrando, me gustaría comentar señales de alerta y cómo podemos ayudar. Ya no es de la perspectiva del psicólogo, sino estás viendo que un hermano, pareja, amigo entra en un TCA, ¿qué puedo hacer yo? ¿O qué no puedo hacer? También qué cosas no debería de decirle o cómo debería actuar. La alerta. Hay alertas visibles, ¿vale? La amiga que nunca viene a las cenas, que está, por supuesto que está cada vez más delgada, no como lo estético, ¿no? Lo que tiene que ver con el cuerpo, esas alertas. Y luego hay otro tipo, así de primeras, me sale diferenciar 2 tipos de rasgos de personalidad que tiene que ver con la persona sufrida. La persona sufrida internamente. Yo puedo con todo, yo puedo sola, yo no pido ayuda, que no sabes a veces incluso preguntarle, ¿estás bien? No, que son personas que concretamente genera un poquito de rechazo,
al preguntar. Que hasta se ofenden, tal vez, ¿no? Se ofenden. Y, bueno, pues el otro polo, ¿no? Como el otro polo que está excesivamente rígido con el deporte, con las rigideces, con el control. Sí, por supuesto, claves físicas y claves, sí, emocionales de rigidez, perfeccionismo. Sí, hay algo ahí un poco sutil que es que se quitan cosas por miedo cuando está el miedo, en general. Miedo a engordar, miedo a saltarme un entrenamiento de vacaciones, miedo a comerme el postre, porque Justo. El postre ya me lo comía. Cuando hay miedo... Esos rechazos, ¿no? Esas Sí. evitaciones que decías antes, o también cuando hay evitación a ciertos alimentos, por lo menos a tener en cuenta, ¿no? No significa, TCA, no, pero oye, tenlo en cuenta, ¿no? Sí. ¿Desde dónde está evitando eso? ¿Desde dónde Sí. no quiere eso, saltarse un entrenamiento? ¿Desde Claro, dónde? ¿desde dónde? Eso es, porque puedes hacer un embarazo, igual quieres cuidarte y no quieres ese postre y está Claro. bien, bien. Pero por lo menos ¿Desde dónde? alarmita, ¿no? Alarma, sí. Cuando hay mucho miedo, cuando dejan de estar en cosas importantes en la vida, en planes sociales, cuando hay mucho aislamiento. Cuando hay aislamiento, ¿no? No quiero que me vean, no quiero relacionarme, que se junta un poco con yo puedo sola, no quiero saber nada de nadie me entiende, cosas así como muy... Y a veces estas pruebas, ¿no? Que digo yo, como de vamos a dejar de comprar lechuga en casa, a ver qué pasa. Y si la persona reacciona tal vez de una forma muy agresiva porque es como su comida principal y solo come lechuga y tomate, pues hombre, algo te tiene que dar a entender desde esa rigidez, pero también como ese, bueno, dejamos de comprar esto o dejamos de hacer esto. Igual que cuando las personas dicen, que es muy habitual en verano, ¿no? Me he propuesto que no voy a ver las redes sociales en 15 días y de repente te encuentras que te entra ansiedad. Ostras, pues eso te dice algo, ¿no? Sí. De qué relación tienes con, en este caso, las redes. Pues con los alimentos igual, ¿no? Sí, y esto que dices me hace pensar que en realidad lo que tenga que ver con los excesos, con el exceso de restricción o con el exceso de deporte, exceso de comida, todo lo que tiene que ver con los excesos nos tiene que asustar, exceso de control. Sí, bueno, por supuesto, siento que para cada TCA hay alarmas diferentes. En bulimia es muy difícil, muy, muy difícil. Pero bueno, sí, curiosamente, son ejemplos. Mi madre, cada vez que comemos, dice que se encuentra muy mal, que va al baño. Sí, o que una persona que se encierra en el baño un tiempo, o yo qué sé, ¿no? También hay cosas ahí que se pueden... medio oler, medio ver, no sé, si es una persona que está queriendo camuflar los vómitos, tal vez toma chicles, tal vez toma cosas o echa sprays de, no sé. Sí, el tema del baño con música, ¿no? Para que baño no con música, son tal vez detalles y como tú dices, obviamente, creo que es interesante apelar un poco al instinto de cómo tú que conoces verdaderamente a esa persona, ¿no? También, si prestas atención, podrás ver que tal vez algo no está bien. Y entonces empieza a tirar del hilo. Y yo es lo que digo siempre, si es que también un poco de cara a las familias o gente que acompaña, ¿no? Que también a veces se sienten muy culpables de que tendría que haber sabido, tendría que haber... los que sí quieren ofrecer esa ayuda, ¿no? No tenemos que saber de todo, no podemos saber de todo, pero por suerte existen asociaciones, existen lugares donde se puede ir a preguntar, a pedir ayuda, a consultar, y yo creo que eso es clave, que si dudas, pues oye, que por lo menos pongas atención en eso que está pasando, lo sigas un tiempo y luego ya llegues a alguna conclusión, ¿no? Pero por lo menos esto de prestar atención, que a veces estamos tan distraídos y tan a mil cosas que no te paras a pensar o que dices, bueno, no será nada o no. Mira a ver, por lo menos antes de llegar a esa respuesta. Y a mí me sirve mucho plantearte hipótesis, ¿no? Bueno, esto puede tener que ver con esto, puede tener que ver con esto o puede tener que ver con esto otro, pero ya le estás prestando atención a eso, ¿no? Incluso decírselo a la persona como para que por lo menos sepa que tú estás pendiente.
estoy preocupada, oye, pienso que esto tal vez tal o esto cual. La otra persona ya sabe un poco lo que decíamos antes, que ya estás disponible, que ya lo estás pensando. Tal vez no es el momento o no está preparado para dar ese paso, para contártelo, pero ya sabe que ahí hay alguien. Que lo estás mirando. Que le estás mirando, que estás ahí, que vas a estar. Entonces, para mí, creo que eso es clave, ¿no? Súper clave, como lo has dicho y me enternece muchísimo. Me ha puesto tierna como, claro, alguien más se ha dado cuenta. No estoy como vencer la partida, a esta parte. Justo. No, como no ganas tú, hay alguien más que lo está viendo. No estás solo tú, hay alguien más que te quiere. Y como darle la vuelta a esto que se dice tanto, ¿no?, en los TCAs, que es una llamada de atención, entonces yo digo, bueno, venga, si es una llamada de atención, préstale atención, pero préstale atención a la persona, préstale atención al sufrimiento, préstale atención. Entonces, vale, sí, es una llamada de atención, préstale atención, ¿no? Como tal. Y eso por un lado. Luego, por otro lado, también observo mucho esto en familias de estos casos activos, que no pueden verlo. Claro, también es así. Que no pueden verlo y más solita. Más solita está. No estás solita, estás aquí conmigo, tienes amigas, yo sí lo estoy viendo, pero... Y que hay mucha gente. Atreveros a verlo. Claro, que al final esto va para todo el mundo, ¿no? O sea, para lo que decías tú, amistades, profesores, personas de la cantina, leñe, que los niños no comen solos, los chavales no comen solos, por ejemplo, ¿no? Y luego en casa, ¿no? Pero oye, que personas ciegas va a haber siempre, pero no seamos todos ciegos. Sí. Ostras, alguien tiene que haber, que pueda haber, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso, para quien sea o como sea, ¿no?, del entorno, que alguien pueda ver. El mirar. Hay una niña ahí debajo de todo ese trastorno que está necesitando, como lo está pasando mal, y sé que necesita ayuda. Mal, y yo lo veo, que lo estás pasando mal. Entonces, hay que atreverse a verlo. Es muy duro, no puedo hablar desde la experiencia, es muy duro lo que tiene que ser que un hijo se esté haciendo eso, que un sobrino, que un nieto esté decidiendo activamente dejar de comer, o esta cosa como tan bizarra de vomitar una tras otra 3 veces al día, pero estar ciego es dejar más, o sea, continuar no viéndolo es dejar más sola a la persona. Claro. Es hacer un poquito más grave esa herida de vínculo, aunque no sea activamente. No es activamente, sí, pero... Y a mí una frase que me ayuda mucho, ¿no?, también, pues eso, con problemáticas que son muy difíciles de gestionar y que tú como familiar o como persona no sabes ni por dónde empezar, pero decirle a la persona, mira, yo veo algo no me cuadra, no tengo ni idea de ni cómo empezar a ayudarte, porque no tengo ni idea, pero si te apetece podemos empezar a buscar juntos, ¿no? Entonces también es algo que al familiar le quita como ese peso de responsabilidad, de tener que saber, que es lo que muchas veces también por bloqueo pues no arrancan, pero por lo menos es como, vamos a empezar, vamos a buscar, vamos a intentarlo, ¿sabes? Entonces, bueno, sí. Lo que decís. Vamos, yo me quedo con este cierre, no estás solo, yo te veo como consejo principal. Y el atrevernos a mirar, que es lo que decís, que muchas veces como sociedad y todo no queremos mirar porque eso significa implicarte. Entonces, implicarte, preguntarte en tu parte. Responsabilizarte, ¿no? En parte. Muy bien. Pues muchísimas gracias y te voy a hacer la pregunta que hacemos de cierre a todo el mundo en Sí Conversa, que es simplemente que me digas pues una cosa, me da igual que sea un olor, un lugar, una persona, que significa para ti pues base segura o salud mental. Mi pareja. Mi pareja es la ternura, es la paciencia, es todos los días estoy deseando llegar a casa y cenar con él. ¡Qué gusto! Es mi éxito. Ya, qué bonito, que te brillan los ojitos, ¿eh? Es mi éxito, es como... Es muy suave, él es como... ¡Qué gusto! Sí. Pues gracias por esta pregunta. Muchas gracias. Se me ha acelerado el corazón. Qué bonito. Oye, pues muchísimas gracias por la charla, por la sinceridad, por la respuesta, por todo, y esperamos volver a tenerte por aquí. Estoy súper afortunada. Gracias, chicas. Gracias. Oye, pues ha quedado.